yo a Nuri la conozco desde el año 98. Ella recién llegaba de México, de viajar por todo México, y bueno, y pasé a ser como tan chico yo en el mundo del artesanato y de las pinzas, era como la mascota de la feria, ¿no? Este, y conozco a Nuri y a Seba, son grandes. Ah, Y Nuri fue la primer, digamos, artesana eh, formada ya en lo que era el artesanato y las primeras cosas de joyería que me empezó a enseñar los primeros pasos en pinza, ¿no? Si bien yo ya venía de algunas técnicas por mi tío que me había enseñado, fue Nuri la que me dijo, vení, acá, esto se hace así, esto se hace así. No sé si está Nuri ahí, o se bloqueó o algo, la imagen, no. yo te escucho muy entrecortado, ¿eh? Ahí va. No, les contaba un poco a los chicos de que, de cómo nos conocimos Ujú. y de que en la feria, cuando empezamos a tirar el paño y todo eso, ¿no? Los primeros pasos en la joyería, vos venías de México, me acuerdo que recién llegabas de México, y bueno, y me empezaste como a enseñar un montón de cosas y de piques básicos de lo que es el alambrismo, ¿no? Yo no me había comprado mis pinzas todavía en aquel entonces, después me las compré con otro artesano, pero siempre quedó ese recuerdo que sigue latente hasta hoy, ¿no? De aquella primera escuela, digamos, Ujú. en la calle. Yo ya venía Claro. con mi tío aprendiendo alguna cosa, algún punto básico, pero los puntos básicos que se hacen, por ejemplo, no sé, en un trabajo X, los empecé a aprender con ella y con SEO, que es otro de los Ujú. invitados que vamos a tener más adelante. Luego, un año X, me entero que Nuri no estaba, que estaba por Italia estudiando más avanzado lo que ya venía aprendiendo en Uruguay. Y recuerdo que me sorprendió y a la vez me agradó muchísimo saber que había tenido la oportunidad de viajar y de aprender, ¿no? Cosas que nos gustan tanto. Y es por eso que una vez más tenemos otro invitado hoy, que es ella, para que nos cuente un poco, bueno, de ella, de su formación, de sus intereses en la joyería y también puntualmente de su experiencia allá por Italia, en el principios del 2000, ¿no? Sí. Bueno, hola a todos, ¿cómo andan? Ya lo veo acá, mateando uno y el otro. Me encanta verlos así. Para mí es un gusto estar acá y bueno, tenerlos ustedes ahí escuchando, alucinante. Eh, Muchas gracias. También gracias a vos, Harbo, por supuesto. Nos conocemos de toda la vida, pero bueno, que estás haciendo está buenísimo. Este, yo creo que todos tenemos nuestras historias, por algo estamos en este oficio. Alguien por un debe, por algo que le gustó. Bueno, yo me acerqué a esto no porque tenga familia en lo más mínimo de joyeros, o sea, vengo de una familia que no es, son artistas en lo más mínimo, pero siempre estuvo en mí esa parte, ¿no? Y como decía Harbu, bueno, con esto de la juventud y de salir a recorrer mundo y no tener mucho para poder viajar y solventar, surgió esto de decir, bueno, quiero salir a viajar, no tengo plata, bueno, ¿qué hago? Aprendo algo y viajo. Y así fue que empecé. Y bueno, estuve en México, como dice Harbu, y ahí me encontré que en realidad no era solamente una posibilidad de poder viajar, eso de hacer alambre y doblar y hacer macramé, sino que yo veía un mundo que era alucinante, que era la joyería en una ciudad que se llama Taxco, en México, cerca de México DF, y ahí me encontré con unos talleres, y no podía creerlo. Imagínense, yo decía, yo quiero hacer esto, esto es lo que yo quiero, esto me encanta.
¿cómo hago? Me encontré con gente que en realidad vendía sus artesanías en ferias, que no solamente doblaban alambre, sino bueno, que veía que me quedaba corto esto de lo que yo estaba haciendo. Me daba cuenta que yo quería mucho más. Entonces ahí, bueno, de México, obviamente, averiguo, acá en Uruguay, UTU, Pedro Figari. Listo, volvemos a Uruguay a estudiar y a aprender de esto. Ahí es que conozco exactamente a Haru, pero bueno, como todo, en la UTU, que yo creo que es mi lugar de referencia, puedo haber andado por, dicho, estuve en un montón de lugares, aprendí un montón de cosas, pero para mí la cuna es ese lugar, ¿no? Son esos profesores, son el saber que no tenés todo, en realidad, y que tenés que rebuscártela, y tenés que saber hacer, y tenés que la solidaridad con el otro, y, y bueno, y ahí es que surgen unas becas, el último año que yo estoy cursando. Yo en realidad en UTU hago engarzado de piedras. Yo no hago joyería. Sí tengo la obligación y me siento que tengo que saber joyería, porque, claro, para engarzar, muy lindo todo, pero tenía que recurrir a piezas de joyería. Entonces, hago como un curso súper intensivo en UTU, que si bien yo estaba solamente anotada en el curso de engarzado, tengo que ir a joyería a hacer anillos y a hacer cosas. Entonces, bueno, me encontré de buenas a primeras haciendo un medio sin fin, por ejemplo. ¿Entendés? O sea, nada más ni nada menos. Una de las piezas Sabía, finales de la carrera, ¿no? claro, exacto. Ya Pero, pasó de la primera chapa al último anillo, así de una. sí, 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 sí. Y bueno, en todo en todos estos 3 años de UTU, al final, como decía Harwoy, surgen estas becas que llegan a Uruguay. Por primera vez había una oportunidad de este tipo para estudiantes de UTU, y en ese momento también iban del centro de diseño, todo lo que tenían que ver con diseño de joyas. Y bueno, imagínense, era como, wow, abrir las puertas de algo que yo era como, no sé, nunca ni me había imaginado, ¿verdad? Pero que seguía sabiendo que era por ahí el camino. Y bueno, y buenísimo, se hizo por ranking. Ahí realmente vi que la joyería, además que ya lo venía aplicando, ¿no? Pero el hecho de que, bueno, el taller es fundamental, la experiencia en todo es fundamental, ¿no? O sea, mucho teórico, como siempre todo en la vida, está buenísimo, pero si no lo bajás a tierra, no funciona. Pero también lo mismo es al inverso. Si vos sabés mucho, pero no tenés lo teórico, hay cosas que no te van a funcionar, porque no sabés exactamente, qué sé yo, sí, en un anillo la medida ya sabemos, cómo medimos, cómo cortamos, hay una medida estándar, divino, pero si vos no tenés presente el espesor, por ejemplo, el anillo, por más que lo hagas a la medida, a la persona le va a quedar chico o grande, por ejemplo, ¿no? Y esas cosas, hay todo reglas de estudio que hacen que te quede bien, ¿verdad? No sé, ¿a ustedes alguna vez les ha pasado ese tipo de cosas? Cuéntenme algo también, no me dejen acá en monólogo. Millones de veces. Sí, sí, o sea, es como siempre hablamos, ¿no? Y por eso también estas charlas, lo que hablábamos hoy, Nuri, de que el estudio de acá, de Rutilo Joyas, lo que busca en el estudiante es hacer un paralelo entre lo que es la técnica y la teoría. Y las Claro. vivencias de otros joyeros también se suman, entonces es como un plano de información que cada vez se va ampliando más. Y bueno, es algo
como de red, ¿no? Que cada uno va tomando los puntos de intersección que más le interesa, ¿no? Para Claro, llevarlo después a la joyería. Sí, o sea, claro. como vos decís, recordemos también que era en la época de la crisis del Uruguay, la última crisis, y eso era todo un tema, viajar a Mm, Italia, ser recibido en mm. Italia, hay un... Sí, 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 sí. El año que llegaron las becas, claro, era todo el momento en que todo el mundo se estaba yendo del país. Eh, para nosotros era como un gran compromiso, digo, para nosotros, para el grupo de uruguayos, la primera vez este grupo de uruguayos que viajaba a una beca de este tipo, ¿no? O sea, no nos olvidemos que ahí se estaba todo el día, eran 8 horas diarias, de lunes a sábados, ¿verdad? Fantásticamente, la única preocupación que nosotros teníamos que tener era aprender, porque teníamos resuelto el tema de vivienda, teníamos resuelto el tema de comida, o sea, no tenía un traslado, todo era, apuntaba para que la única preocupación y el único objetivo fuera aprender, ¿verdad? Y bueno, evidentemente, claro, quienes fueran de acá, del Uruguay, como que tenían que cumplir todo ese requisito, más que nada también visto por la comunidad misma europea, ¿verdad? Esta escuela está en el norte de Italia, se llama Irisem, es a 80 kilómetros de Venecia, como para que se puedan ubicar, estaba en una ciudad que se llama Rosà, pero lo más grande es Bassano del Grappa, muy conocido, además de por la grapa, muy conocido por su Ponte Vecchio, y el Monte Grappa, pero, pero bueno, sí, los que fuimos como muy observados, ¿verdad? Y sí fuimos como con un montón de requisitos a la hora de la selección, también porque, bueno, nos sentíamos todos nosotros como con el compromiso, con la bandera puesta, ¿no? O sea, de esto dependía que después siguieran yendo otros uruguayos y siguiera existiendo ese intercambio. Pero lo que le puedo decir es que estuvo buenísimo, se aprendió un montón. Eh, Se aprendió un montón, a ver, me voy a corregir con esto. Eh, yo creo que lo que aprendí lo aprendí acá. Lo que pasa es que después te encontrás con otras cosas, que es la tecnología, que es el tener servido todo. Es una escuela que está dedicada a eso, o sea, ahí estudiás gemología, engarzado, joyería, fundición, aprendes a hacer gomas, o sea, es sumamente completo. Entonces, claro, era como que era un combo perfecto, más con toda la carga horaria que tenía. Como uno se puede imaginar que es a gran escala el taller, ¿no? Capaz que el uno que agarra y hace, como yo estoy acá ahora en mi mesa de taller, ¿no? Tengo esto, todos lo deben conocer, ¿saben? ¿Sí? ¿Ubican? Sí, ¿Sí? sí. Bien. Bueno, esto es hecho con una varilla, ¿entendés? Que era una lima, que corté la parte de atrás, que esto es un manguito de placar, o sea, bien a nuestra manera, ¿no? Claro, en Europa esto no es así, pero está buenísimo también saber que eso existe y que está calculado perfectamente para la mano, con todo ese aporte de la tecnología, ¿verdad? Yo Este, siempre, yo siempre te hago un paréntesis porque está bueno lo que estás diciendo y un poco hace fuerza lo que siempre decimos acá en el taller. Nosotros, y casi te diré que yo fui uno de los últimas generación que vivió todo eso en la Figari uruguaya, es que aprendimos el oficio desde la mano de también tener que fabricarte a veces las herramientas. Un poco por el costo que tenían, otro poco por la disposición que había en Uruguay, que era muy poca. Yo creo que hasta el año 2009, 2010, más o menos, la Figari no
no recuerdo ahora exacto los números, las fechas en las cuales la Figari pasó a tener la tecnología que tiene hoy. Pero digo, yo recuerdo la Figari que no tenía nada de tecnología, que nuestro martillo era un palo que hacíamos tiempo, hacíamos pausa para poder pulir, hacíamos pausa para fila para poder hacer un alambre, para poder laminar. Entonces, imagínense eso, cuando yo llegué a la Figari, ya había alguna cosa. Cuando Nuri terminó la Figari, que fue unos años antes de que yo empezara, había menos. Entonces, ahora ubiquemos a esa persona en Italia, en una escuela dedicada enteramente a la joyería, con su experiencia. Entonces, claro, el contraste fue abismal. Y un poco lo que rescatamos nosotros es que justamente el oficio como creo que cualquier oficio, está bueno saber la parte, digamos, analógica y la parte mecánica, ¿no? Y la parte analógica es fundamental porque te va a salvar toda la vida. Es así. Claro, ¿Cómo obvio. era la Sí, sí, dinámica sí. del día a día ya, Nuri? Bueno, ya como les dije, nosotros estábamos todo el día ahí. Levantábamos, desayuno, 9 de la mañana se ingresaba, se estaba 8 horas ahí, se almorzaba ahí mismo, dentro de la escuela, y tenías depende de cuánto rápido almorzabas, por decirlo de esa manera, te quedaba un ratito para hacer algo de sociales, y después volvías a entrar a la materia que te tocaba. Ya les digo, con un nos encantaba, si bien era una carga que vos decís, es prácticamente un trabajo, porque si ustedes se lo ponen a pensar, eran 8 horas, ¿no? De lunes a sábado, o sea, salías ahí y salías agotado, o sea, no era que decías, ahora me voy y me pongo, no, salías y decías, por favor, auxilio, denme media hora para respirar, ¿verdad? Era intenso, solo que todos estábamos como con eso, de poder aprovechar. Yo hago con el grupo de compañeros que fuimos, que éramos 12, éramos 6 de UTO y 6 del centro de diseño, hicimos el curso que eran 6 meses. Obviamente ya de Uruguay estaban enviando y estaban seleccionando gente para UNICEF para que estuvieran yendo en la segunda tanda, ¿verdad? Pero a su vez nosotros, como bueno, tuvimos como cierta afinidad con el instituto, capaz que por esto de ser los primeros, que es hacer un segundo grupo, y lo más fantástico de todos es que nos dicen que armemos nosotros lo que nos interesaba estudiar. O sea, venían la próxima delegación de uruguayos, y independiente de esa delegación de uruguayos, a nosotros nos ofrecen hacer un segundo curso. Siempre con la aprobación de la parte del apoyo de la escuela, por supuesto, del Estado que en ese momento nos estaba dando pasaportes oficiales para viajar, Claro. con una estadía que como siempre en Europa, si no tenés ciudadanía, tiene un tiempo, ¿verdad? Después, si no, no puedes estar ahí. Sí, sí. Que yo creo que estuvo genial. ¿Por qué? Porque pudimos aplicar un poco más a lo que nosotros podíamos hacer acá, en Uruguay, por ejemplo, ¿no? Cuando arma el primer grupo, se aprende un programa que se llama Rinochero, que es para hacer diseño de alhajas, todo, digo, súper fantástico, pero todo, digo, en la compu, ¿verdad? Me acuerdo que llegué a Programa, estudiarlo, ese computadora. programa que está acá. Bueno, por supuesto, pero ahí está la historia, ¿verdad? Es lo que hablábamos hoy. Nosotros tenemos que saber de todo. Y eso es lo que está buenísimo, porque si no hubiéramos estado ahí, no lo hubiéramos aprendido. No, claro. ¿Ah? Igual te vas a decir que yo no lo apliqué nunca, porque, pero bueno, no significa que no lo haya aprendido y que si mañana pasado lo tengo que hacer, igual lo sé hacer. En lo personal, yo lo aprendí en la época en que en Uruguay
no se estaba trabajando ya todavía con impresoras 3D. Lo Ahí aprendí va. previo a la impresora 3D. Entonces, lo que aprendí a hacer fueron los render con su plugin Flamingo y hacía unas imágenes preciosas de la joya, cómo iba a quedar. Pero no la Claro. podía renderizar, digamos, Claro, ni imprimir en 3D. Entonces, estaba, bueno, te la dibujaba más o menos, te iba a decir, bueno, acá te queda así, acá te queda así, ¿te gusta? ¿No nos gusta? Bueno, y otra historia. Pero sí, claro, recuerdo que cuando descubrí claro. el Rhino era como, wow, una maravilla, octava maravilla, Wow, ¿viste? wow. Sí, 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 totalmente. Pero bueno, en este segundo curso dijimos, está buenísimo, pero a ver, nos miramos entre todos los uruguayos que habíamos decidido quedarnos, dijimos, ¿quién de verdad en el taller va a hacer esto? ¿No? ¿Quién? O sea, eh, está buenísimo aprenderlo, pero en esta oportunidad que teníamos de poder nosotros elegir el curso que queríamos hacer y claro. cómo lo queríamos hacer, lo que solicitamos fue que viniera y una profesora y que nos enseñara dibujo a mano alzada, que de alguna manera ya lo teníamos en la UTU, y que de alguna manera vos también lo das ahí. Y qué importante que es, ¿entendés? Porque, digo, vos tenés que saber dibujar un anillo, porque la compu está fantástica, ¿entendés? Sí, está genial, pero vos cuando tenés a la clienta enfrente, o tenés a la persona enfrente, y le estás diciendo, no, pero date cuenta que esto, ¿qué haces lo primero que haces? No, ¿para qué te traigo la compu? Yo no lo No, hago. Quizás alguien lo eh, hace, ustedes no sé si lo hacen. Yo agarro el papelito, lápiz y empiezo a hacer. es que por más que tengas la Y compu, vas a agarrar siempre el papel. va, no me siento bicho de otro planeta ni vieja en compu. No, no, es que o sea, toda idea nace en un papel. Toda idea Ah, nace en un papel. O sea, el primer boceto es en un papel. ¿Ah? Hoy en día, y bueno, bueno, con la tecnología que hay, puedes usar una tablet, dibujo rápido, algún boceto, pero la Claro, pero realidad sigue es siendo que, lo mismo. O sea, sigue claro, o sea, todo siendo la parte misma del función que el trazo, papel. todo parte del claro, trazo. Que el trazo Claro. es el claro, documento. claro. Entonces Sí, es sí, divino. sí. Nuri, me informa la máquina que nos quedan 10 minutos, así que es tiempo más que suficiente para seguir. ¡Wow! Divina. Este, Se pasó rapidísimo, espero no haberlos aburrido, ¿eh? no, para nada. Este, bueno, nada, yo desde mi experiencia, así como para darles un cierre, es un oficio alucinante. Si les gusta, es apasionante, es solitario de alguna manera, porque uno trabaja, sí, con alguien al lado, pero en lo tuyo, ¿no? Con suerte a veces si se soldó algo malo, necesitas como una tercera mano fantástica, a veces puede ser que le pidas a alguien, sosteneme acá con la Brucela y vos te lo venías del otro lado, cosas así. Claro. Este, pero básicamente uno trabaja solo, pero yo creo que es sumamente gratificante este trabajo. Quienes lo hacemos porque nos gusta, porque digo, qué sé yo, es algo que, no sé, yo me siento a veces en el taller, amo las piedras, aprendí esmalte, aprendí sé hacer resinas, me quedan bien. Sin embargo, para mí las piedras, son energía y bueno, y son lo que se luce, es como, es mi sentir, ¿verdad?, a la hora de hacer algo. Es quizás la Y excusa. re disfruto poder La piedra, diseñar, la ¿eh? piedra es la excusa, muchas veces. Claro, obvio. A veces pasás horas mirando, no horas, pero 20 minutos mirando piedras, y esto, y esta forma, y este color, y vas como imaginándotelo. Más allá de que obviamente quienes estamos en esto tenemos que también saber hacer lo que está de moda. Yo qué sé, te piden, no sé, un árbol de la vida. Sí, sí, claro, te hago un árbol de la vida porque yo de esto quiero vivir, Claro. ¿entendés? O sea, quiero seguir trabajando de esto, pero darme el gusto de poder crear y poder mezclar
Y que bueno, y si querés el árbol de la vida, con el cristal, que mirá, dicho sea de paso, acá tengo uno, con un cristalito atrás, facetado, y yo te lo hago, por supuesto. Pero después me voy a sentar y voy a hacer lo que yo quiero, y seguro que a alguien le va a encantar, y lo va a disfrutar, y lo va a saber valorar. Y, y bueno, y hay que meterle energía, hay que meterle conocimientos, hay que meterle horas, y aplicar lo teórico y lo que estamos hablando, del diseño, de lo teórico, porque vos en una pieza tenés un equilibrio. Si vos no ponés bien en el engarce, en una charnela, la piedra se te cae, en un collar, ponele. Bueno, hay una cuestión ahí de conocimiento, no es solamente yo pongo piedra y ya está, y salió, o pongo metal y sale. No, tiene que haber un equilibrio. Si el anillo es muy grande y el no sé qué, no le quedó bien la medida, se cae, se le da vuelta a la persona. Bueno, todo eso tiene que tener todo una base de conocimiento teórico y que se aplica y se lleva a la práctica y ahí dan los resultados. Entonces, bueno, nada. No tengo mucho más que decirles, que si esto les gusta, síganle metiendo, que está buenísimo. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿No? Yo sí tengo una pregunta en realidad. Y es que, primero que nada, gracias por enfatizar en el dibujo, que es algo que siempre hacemos hincapié acá. Y la pregunta en sí es puntualmente si, más allá de esta segunda etapa en la cual mencionaste sobre el dibujo, en la primera etapa te pudiste traer, o sea, obviamente te trajiste como un conocimiento como más limado, como más pulido de lo que ya habías aprendido acá, si se quiere, Sí, pero claro. ¿pudiste aplicar en Uruguay cosas que hayas aprendido solamente ahí? Sí y no. Uh-huh. Sí y no. Sí, todo lo que es engarzado, como les decía, dibujo, esmalte, porque esmalte también hice en un momento, hice esmalte. Se puede lograr el esmalte no necesariamente teniendo un horno, porque bueno, también todo es, este oficio está buenísimo, pero también requiere mucha inversión digital. Entonces, si vos pensás que vas a hacer esmaltes, obviamente tenés que dedicarte y tener un horno, no podés hacerlo solamente a simplete, ¿verdad? Aunque se puede hacer, pero es como más complicado. Como todo, cuando uno se va a dedicar a eso, tiene que tener las herramientas adecuadas para eso. Si no, a la larga no queda bien, no perdés el tiempo, cosas así, ¿verdad? Yo te digo que, ¿por qué sí y por qué no? A mí me encantaba la fundición, por ejemplo. Me encantó aprender y lo veía como súper aplicable la parte de esto de las gomas y saber hacer gomas, sacar, inyectar y después hacer los arbolitos. Sin embargo, por ejemplo, acá, una vez que estuve en Uruguay, eso nunca lo apliqué. Por ejemplo, hice mis gomas, pero claro, no tenía como que esa parte si bien me gustaba, está buenísimo, porque lográs figuras o cosas que con el metal es mucho más difícil. Eso, por ejemplo, nunca lo apliqué, por ejemplo. Después el resto, todo. Engarzado, todas las técnicas. Sigo engarzando granito, pero en la talla, no la talla antigua, que es lo que en aquel momento yo había aprendido. Cuando llegué a esta escuela, aprendí el granito, pero de otra manera hecha, que es tallándolo, ¿verdad? Y bueno, después gemología, por ejemplo, sí, y un montón, pero claro, porque primero que acá en Uruguay el curso estaba cerrado, o sea, no había nada de lapidación, no había nada de todo eso, tenías que irte a Artigas a hacerlo, en la UTU el curso estaba cerrado en mi época, hice lapidación, me encantó, y eso sí lo pude aplicar. Y bueno, yo creo que
sí pude aplicar todo, lo único que no hice fue eso, la parte de fundición. Hecho por mí, ¿no? O sea, poder agarrar la cera, hacer en cera, y después hacer la goma, y después hacer la fundida, el arbolito, porque claro, eso no requería en realidad tener todo para poderlo hacer. Una maquinaria importante. Claro, sí. Importante, Parte del curso... Casi paralela a la maquinaria que teníamos en el taller. Por supuesto. Además no nos olvidemos de dónde es que estaba también la escuela. La escuela no está en la zona donde se aprende en pequeños talleres. Está en una zona en donde hay mucha fábrica. Entonces, evidentemente, en una fábrica, si bien una persona hace una pieza a mano, después todo tiene que salir, porque es gran producción. Lo que no les conté es que cuando terminabas el curso, te mandaban un mes a una fábrica o a un taller a hacer la pasantía, por decirlo de esa manera, ¿no? Claro. Y ahí te encontrabas con esta otra parte de la producción, y eran siempre fábricas, donde, no sé, ponele, te sentaban y te traían en una bolsa, porque además es muy gracioso, pero la primera vez, imagínense todos nosotros, al final es una anécdota muy interesante. Veníamos, joyeros, engarzadores en mi caso, joyeros y engarzadores, y nos pusieron a perforar perlas, una bolsa de perlas. Sí, divino, pero hasta cierto punto yo dije, yo me imaginé que me iban a traer un anillo para hacer un pavé divino, ¿entendés? Nori, perlas. Te agradezco. Esto de verdad lo hace. Te agradezco muchísimo la charla, nos quedan 30 segundos. Y nada, re lindo poder compartir en esas vivencias, ¿no? Y que te hacen a vos también. Sí, sí, es cierto. Soy todo eso, salí de doblar alambre a, bueno, a estar acá y vivir de esto, de la joyería y el engarzado.